Hey, ¿qué tal? Feliz año para todos. Comenzamos pues este 2021 leyéndoles este ensayo académico que he titulado La trilogía decadentista de Pedro César Dominici. Sin perder más tiempo porque es bastante largo, voy a tomar un poquito de café. Comencemos. Dominici decadentista. Pedro César Dominici nació en Carúpano, Estado Sucre, el 18 de febrero de 1872 y falleció el 23 de agosto de 1954 en la ciudad de Buenos Aires. Se graduó de ingeniero en la Universidad Central de Venezuela, es UCEBista, y como servidor público se paseó por despachos diplomáticos de España, Inglaterra, Uruguay y Argentina, entre otros países. Picón Salas define a Dominici de la siguiente manera. Lo define como un escritor desarraigado, hombre que vivió largos años en los bulevares de París y quiere reflejar amaneradamente los temas de aquel decadentismo que por entonces realizaban con espléndida retórica un Pierre Louis o un D'Annunzio. Cierro cita. Pero concluye Picón Salas, esta meta se le vuelve una aspiración inalcanzable, tomando en cuenta su ejecución literaria. Esta descripción dialoga con lo propuesto por Miguel Gómez. Cito: fue tan modernista en sus creencias que se propuso ser portavoz de todas las escuelas literarias de todos los países. Cierro cita. No por casualidad Miliani se había referido a Dominici como heraldo de la proclama decadente entre irónica y rebelde, con énfasis en las neurosis creadoras de los raros. Cierro cita. Y que trata de amigos a los escritores decadentes. El eco de este alarde mesiánico también se puede detectar en sus ensayos, como prólogo para un libro compilado en Libro Apolíneo, editado en 1909, donde retrata las circunstancias sociales, estéticas, literarias, que preocupan a un artista modernista promedio, en ocasiones aislado, en otras atosigado de indecisiones, atrapado entre hacerse hombre activo u hombre meditativo. Cierro cita. Esta es de Dominici. En este ensayo comenta los pocos años que estuvo circulando Cosmópolis y, como si se tratase de un personaje de sus novelas, también refiere su viaje a Europa. Cito acá: mi verdadera iniciación en los tiempos de la belleza, mi transformación espiritual al contacto de las grandes fuentes de la sabiduría, hicieronme olvidar momentáneamente la patria y amigos. Esta cita la pueden encontrar en un libro publicado en 2002 de Miguel Gómez. Voy a dejar de todos modos la bibliografía en la descripción de este video. Ahora señalemos cómo la crítica autorizada se ha acercado a la obra de este autor. Al contrario de Cole y Urbané H. Paul, compañeros editores de la revista Cosmópolis, y fervorosos criollistas, Pedro César Dominici calibraría una estética de exagerado contenido decadentista y preciosista en sus novelas La tristeza voluptuosa de 1899, El triunfo del ideal de 1901 y Dionisos, publicada en 1904. Su única novela criollista será El Cóndor, que aparece en 1925, aunque de esta hablaré pues, en otro ensayo futuro. Entre tanto, autores como Enríquez Ureña, Picón Salas, Jorge Olivares o Juan Lizcano coinciden en la influencia innegable del psicologismo de Paul Bourget en la obra de Dominici. Aunado a esto, Miliani sostiene que la narrativa de Dominici, cito, mantiene una constante de hastío y melancolía finesecular. Cierro cita. Los críticos consideran a Dominici un autor que no se alineó en el criollismo, pues sitúa a todos sus personajes en otros países y que, al igual que Díaz Rodríguez, su obra se apoya en el arte por el arte.
en la corriente decadentista. En el prólogo a La experiencia decadente, libro que compila textos polémicos de Dominici, ensayos, cartas, Álvaro Contreras, el compilador, considera que el concepto decadente o de decadencia se origina por los conflictos existenciales que se agitan con el acelerado progreso de las décadas finiseculares del siglo XIX. En dicho concepto, agrega Contreras, convive la sensación de amputación, cito, del sentido total y armónico de la realidad, como si ésta fuera percibida en principio en un proceso de desintegración, y también se percibe un refinamiento de la sensibilidad, cierro cita, avivados por los avances industriales, civiles, políticos, y además Contreras también agrega, o recursos artificiales e intelectuales. Además, este crítico señala que la decadencia apreciada desde una perspectiva cultural sería, abro cita nuevamente, la forma artística correspondiente a una época más compleja, más refinada, más analítica, por lo tanto, intentaría la exploración de nuevos lenguajes que dieran cabida a las creencias, sensaciones y gustos de dicho sujeto, y en tal caso renovar el arte para sintonizarlo con las sensibilidades feniciculares, culmina diciendo. También más adelante agrega Contreras, define que decadencia no sería entonces fin y conclusión de un tiempo, sino alteración, desorden de ciertos valores y nociones epocales, y también continuación y búsqueda de otros ideales de belleza y expresión. Hacia el final de su prólogo, Contreras concluye que la naturaleza de la literatura decadente no solo precisa un agotamiento orgánico. En la literatura decadente también se percibe el llamado a una restauración de los valores perdidos en el arte y la sociedad. Entre tanto, Miliani apunta en su panorámica que ante este escenario difuso, abro cita, las acartonadas mentalidades de la academia, las mismas que se enardecían con los positivistas, no vieron muy claro el panorama de aquella insurrección estética. Cierro. Por lo que decadente aglutinó los adjetivos más peyorativos posibles, como enfermo, mental, neurótico, irremediablemente neurótico, culto a lo artificial, como precisa Jorge Olivares. Ante esta acogida por los sectores de la crítica, Dominici, como abanderado decadentista, argumentó también. Tratan de establecer como verdad que en todo el fin del siglo viene que con todo el fin de un siglo viene una degeneración en la sustancia nerviosa cerebral, de ahí el nombre decadente o de decadente, con que han bautizado la nueva escuela. En su estudio sobre la novela decadente en Venezuela, Jorge Olivares nos lleva al célebre prólogo que glosa Gautier para Las Flores del Mal. Y entiende el decadentismo como una estética literaria que busca la configuración de nuevas formas de pensamiento, palabras, ideas, reflexiones, lejos de la denotación peyorativa que deseaba. De igual modo, Olivares indica que no fueron pocas las definiciones diversas y ambiguas de exaltación y burla que se formularon acerca del decadentismo, y concluye que la tarea de atinar con una definición exacta del término decadente adquiere ciertos grados de complejidad, pese a que, con el caso de Dominici, muchos autores se considerasen a sí mismos como escritores decadentistas, se asumen partidarios y defienden la propuesta y su propuesta artística, aclarando que de ninguna manera inscribir su narrativa en el decadentismo los distanciaba de un sentir y sentido hispanoamericano. Más bien, la práctica de esta estética combinada con el imaginario local iba a favorecer, a fortalecer notablemente nuestra literatura. Vamos a tomar café, que me quedó divino. Café San Antonio, que viene por aquí por coche. Es de los que más me ha gustado últimamente. Hay uno que se llama Amanecer, que es muy rico también.
Un poquito más porque es comienzo de año, pero bueno, aquí trabajamos en la madrugada. El único sonido que se escucha es mi gato maullando, que si no lo tengo en el balcón, bueno, me sabotea la clase. Pasemos a otro punto que he titulado la trilogía Ante la crítica. Con toda seguridad, La tristeza voluptuosa fue la obra más conocida y difundida de Pedro César Dominici, la cual aparece en 1899 editada por la imprenta de Bernardo Rodríguez. Jorge Olivares, a quien ya he citado y autoridad en el estudio del modernismo, escribe en la novela decadente en Venezuela que la considera plenamente de neta factura decadentista. Señala que su protagonista, Eduardo Doria, es un decadente cerebral, esteta y voluptuoso que gradualmente va entregándose a los deleites morbosos y que no le saca provecho a sus experiencias. Y más que ante una típica novela de formación, estamos claramente ante una novela de deformación, donde el héroe se degenera psíquica y físicamente, en consonancia, cito, con la metafísica de la desintegración del decadentismo. Olivares define a Eduardo Doria como un héroe atrapado que desconoce las causas y posibles soluciones para escapar de su situación degenerativa. Más complejo que el héroe naturalista, el decadente es un atormentado que se siente atrapado. Entre tanto, Gonzalo Picón Febres, nuestro amigo querido, como buen antidecadentista, se refiere a Dominici como un osado escritor de talento perturbado que retrata las peripecias de un hombre repulsivo y egoísta en la tristeza voluptuosa. Narración a la que concibe como una novela de tesis estrafalaria y la reduce a esto. Voy a citar porque de verdad da placer leer novelas de este siglo XIX, y buscar qué fue lo que escribió Gonzalo Picón Febres sobre esa novela. No hay ninguna novela en la que Gonzalo Picón Febres de verdad destruya, todas las apalea. Esta cita patrocinada por Café San Antonio, y cito: si la vida es amar y el amor no produce sino acerbo escepticismo y desconsolador hastío, si la vida es inútil para el hombre de superioridad intelectual, ¿por qué todos los ideales han muerto en la conciencia de los pueblos si para los espíritus selectos no existen alegrías sino desolaciones hondas? Preferible es suicidarse lentamente y en plena juventud hasta caer en las tinieblas del nirvana, o sea, que esa tesis desastrosa que es la negación precisamente del artista, del sabio y del filósofo, cuya vida no es sino de luchar por el perfeccionamiento humano, haya sido locamente formulada por Pedro César Dominici, imaginándosela cierta, y que él se figurase que la generación que encarna en Doria pudiese pensar en aquella suerte perteneciendo Dominici a esa misma generación adulterada por su pluma. Cierro cita. Sin ninguna objeción, Picón Febres, tal vez guiado por la cercanía espacio-temporal a la publicación de La tristeza voluptuosa y a su vez fervoroso criollista, maltrata a lo largo de 4 páginas de su icónica historiografía a Dominici, como si este fuera un torpe alumno y era un hostil profesor que dirige un taller de escritura creativa. Asimismo, la emprende contra su personaje, Eduardo Doria, a quien diagnostica de sufrir un sonambulismo inverosímil, un débil de cerebro y sin nervios y sin sangre. Esas son las cosas que escribe Gonzalo Picón Febres. Finalmente, deduce que esta primera novela de Dominici está condenada al olvido por su inconsistencia y además por su exceso de romanticismo. Sin embargo, Picón Febres, y contrario a los demás críticos que refiero en este recuento, considera a El triunfo del ideal una obra con mejor acabado literario, cosa que yo estoy en completo desacuerdo. Si les ha dado chance de leer El triunfo del ideal, ya constatarán esto que digo. Aunque podemos detectar cierta ironía cuando se refiere a ella como un poema en prosa en cuyas páginas Dominici
sí aprueba el examen, aunque desde el punto de vista narrativo, la trama se le antoja inverosímil por la inclusión de elementos sobrenaturales. Además de lo que mencioné sobre la exacerbada, a juicio de Picón Febres, inclinación por la mitología helénica. No obstante, pareciera digerir mejor el temperamento del protagonista de esta obra, el melancólico Carlos de Cipria, aunque le parezca un personaje imposible, al igual que la figura femenina que recae en el rol de María, el interés amoroso del protagonista. Cabe destacar que ambos personajes viajan y encuentran de algún modo su país intelectual en otra tierra. Doria viaja de Caracas a París y de Cipria desde Atenas emprende un regreso a Roma. Seguidamente, como dato curioso, Gonzalo Picón Febres, sin mediar espacios en blanco o subcapítulos, pasa a comentar la obra de Daniel Mendoza, autor por el que se deshacen elogios, porque de alguna manera se alineaba con ese criollismo que practicaba o que practicaría luego narrativamente hablando Gonzalo Picón Febres y que lo han constatado seguramente en el sargento Felipe. Pero hablaré tanto de esta crítica como de la obra costumbrista, también costumbrista de Mendoza, en otra ocasión. El también crítico merideño Rafael Angarita Arbelo dedica un par de párrafos a Dominici en su panorámica Historia y crítica de la novela en Venezuela. 1938 fue publicada, y con un tono similar a Picón Febres lo adjetiva de aficionado a la literatura, escritor de mínimos recursos, parroquiano del modelo extranjero, intoxicado de lecturas no nacionales, entre otras cosas. Clasifica El triunfo del ideal como una obra ramplona y Dionisos como una novela imitativa, que justifica los señalamientos contra la narrativa del continente de ser una literatura apegada al europeo y especialmente a estéticas francesas. O bien, como había sostenido previamente Picón Febres, porque hemos de empeñarnos en descubrir cómo Pedro César Dominici, de un modo reflejo y por fuerza inevitablemente frío, las costumbres de la Grecia antigua, si ellas nos interesan poco y nada. Caramba, lo destruye completamente. Aquí tengo por acá algunos de estos libros que estaré citando. Este está publicado en 1938, el que me refería de Angarito Arbelo, colonizado por hongos. No lo voy a tocar mucho. Por aquí pueden ver la fecha, seguramente. Por aquí se lo voy a mostrar en pantalla. Aquí tengo este otro, la literatura venezolana en el siglo XIX. Qué bueno que seguramente ya están familiarizados al menos con las citas que he hecho durante este curso. El libro de nuestro antiguo Iliano, el Instituto de Investigaciones Literarias, Oswaldo Larrazábal Enríquez, casi que el protagonista del segundo video. Y bueno, Formación y Proceso, editado por La Católica. No es el original, pero bueno, este es el que tenemos acá. Me refería no al original, sino a la edición Príncipe de 1948. Continúo. Si Angarita Arbelo dedica 2 párrafos a Dominici, Mariano Picón Salas resume en uno su lectura de la trilogía decadentista de Dominici y añade a lo dicho por sus paisanos que este autor, cito, no logra la maestría de sus modelos y se queda en la palidez de la copia, y que más bien proyecta en su narrativa un artificioso mundo decorativo en el que habitan personajes hastiados e indolentes. Picón Salas, de hecho, prefiere literariamente el compendio de textos de Tronos Vacantes a estas novelas. Parece un título de George R.R. Martin, pero no. A estas novelas las prefiere pues en esta colección de ensayo Tronos Vacantes, que si bien en esta obra no se despoja del extenuante ornamento retórico, eso es lo que señala Picón Salas. Al menos en las biografías de este libro
se adentra en seres humanos de carne y hueso. No obstante, señala que al menos tuvo relativo éxito editorial. Dionisos, por su parte, una novela de erotismo alejandrino en el siglo I antes de Cristo, paseó el nombre de Dominici por todas las librerías del continente. Tuvo suerte, tuvo rédito editorial, ¿no? Pero solo se limita a la recepción editorial en este caso y no emite juicio alguno sobre su hechura narrativa. Hubiera sido un buen influencer este Pedro César Dominici. Por su parte, Larrazábal Enríquez, en el comienzo de la novela artística, uno de sus ensayos que pertenecen al libro que les acabo de mostrar, y cierra el volumen, de hecho, indaga y entiende a esta obra como un intento de exploración del alma humana en una de sus variantes, la voluptuosidad, en la que el protagonista teme asumir los retos que le esperan, ya que se reconoce incapaz de asumirlos. Es una novela donde la transformación rige de forma clara las acciones y el crítico basa su lectura centrándose especialmente en el equilibrio que establecen los temperamentos de Eduardo Doria y Carlos Lagrange, que es su amigo, siendo este último la voz de la conciencia, la ideología del escritor, que se desliza en la trama. Apunta además que la tristeza voluptuosa, por su contenido expresivo, se ciñe a un estilo de fin de siglo y concluye el apartado y también el libro. Y esto es un detalle para nada casual o insignificante, tomando en cuenta las constantes valoraciones negativas que le endosa la mayoría de las obras de su estudio. No a los niveles de Picón Febres, pero sí es bastante justo en ese sentido. Pareciera que Picón Febres va más allá y salpica un poco sus opiniones con ciertas rencillas apegadas a su estética, como una militancia más criollista, más costumbrista, contra este lado modernista decadente de algunos autores. Y bueno, exaltando, sigo con Larrazábal Enríquez, el especial cuidado por la forma expresiva, y que muy bien puede afirmar que se trata de, abro cita nuevamente, una breve cita, la primera obra novelística venezolana del siglo XIX. Y vaya, en el último año, donde la búsqueda de la belleza literaria fue uno de los objetivos principales, al menos le endosa esa cualidad a Pedro César Dominici, un proyecto, una propuesta, una poética que era eso en ese entonces. Contreras, el crítico merideño, otro crítico merideño, cuando se detiene en la narrativa de Dominici, se centra únicamente en la tristeza voluptuosa, el triunfo del ideal, y refiere, a lo mejor no se pudo descargar Dionisos, porque ya está en Google, se puede bajar, y refiere a la propensión de sus respectivos protagonistas, Eduardo Doria, Enrique Arácil, a delastrarse del origen como si su periplo de alejamiento se tratara de una metáfora a la propuesta de Dominici, a alejarse a su vez de esa normatividad fundadora del lenguaje. Cito: que el orgullo del renunciamiento era una de las marcas del héroe romántico liberal, con sus narrativas heroicas, genealógicas. La sensibilidad del personaje decadente formaliza un registro desintegrador de la realidad, anulando cualquier percepción épica de la realidad social. Cierro este apartado comentando las disertaciones de Maurice Belrose, quien es, con toda justificación, uno de los autores que más páginas críticas ha dedicado a la narrativa de Dominici en su libro La época del modernismo en Venezuela. Creo que yo lo secundo con 33 páginas que he dedicado en este ensayo. ¿Quién sabe? Tengo que sumar aquí las palabras. De hecho, en el primero de los capítulos enfocados en la obra del escritor Carupanero, formula en el mismo título una pregunta inquietante. ¿Son novelas decadentes la tristeza voluptuosa, ídolos rotos y sangre patricia? Cuestiona las razones por las cuales Olivares omite el triunfo del ideal y Dionisos de los análisis presentados en la novela decadente en Venezuela. Cosa rara porque son como las
representativas, ¿no? Del periodo, de un autor que luego de Manuel Díaz Rodríguez sería el más representativo en esa estética. Aunque finalmente apoya la decisión de su colega, observa que no es del todo acertado el encasillamiento de novelas decadentes, ya que las tres novelas difieren en ese decadentismo puro que nace de A Contrapelo de J.K. Huysmans. Saludos al profesor Rafael Cordero, quien en letras nos dio esta novela, ¿no? Nos impartió esta novela ya hace unos 15 años más o menos, en una materia que se llama Tendencias de la Literatura Contemporánea o algo así. Y entonces, bueno, y que aún pues se desliza la impronta positivista en estas obras. Pese a esto, Belrose determina que si bien La Tristeza Voluptuosa es la única novela venezolana que merezca realmente el calificativo de decadente, también se debe contemplar que el peso del naturalismo, que de la misma manera permea en las páginas de Ídolos Rotos de Díaz Rodríguez, aunada a la preocupación sociológica de sus personajes por la realidad latinoamericana, se presentan como obstáculos para que sean consideradas decadentes, sin más ni menos. De esta manera, Belrose enumera algunas características que ya he comentado en estas páginas y añade que el pesimismo como rasgo insistente en el modernismo se manifiesta de manera distinta en la obra de Dominici, por ejemplo, cuando se revela París como una ciudad que corrompe y aniquila, a diferencia de Ídolos Rotos de Díaz Rodríguez, donde París es rutilante, es fuente de belleza, de arte. Un caso similar ocurre con los personajes femeninos de una y otra novela. Seguidamente, Belrose se detiene en El triunfo del ideal y retoma su inquietud. ¿Por qué excluyó las otras novelas de Dominici del periodo? Le preguntaría a Jorge Olivares. ¿Por qué las excluyó? Lo inquieta enormemente. Y reitera que esta novela se distancia de ese decadentismo originario posado en la canónica novela de H.K. Huysmans, y que más bien en el entramado de la novela se presenta contaminado por influencias románticas y simbolistas. Belrose considera que El triunfo del ideal es una novela opuesta a La tristeza voluptuosa en el desarrollo de personajes y también en sus descripciones, como la del protagonista, que sin duda refleja en su fisonomía perfiles románticos, de igual modo sus tópicos y espacios narrativos distanciados de lo citadino, de lo parisino, y lo que entendemos que la capital de Francia ofrecía como urbe. Cito un pretexto para exponer ideas sobre el arte y sus vínculos con la naturaleza y la religión. Cierro cita. Todo esto es significado en un tablero narrativo meramente simbólico, donde se narran las aventuras y luchas entre Carlos de Cipria contra la coalición bilateral de dioses griegos, Apolo y Dionisos. En cierto punto de la trama, escribe Belrose, la maquinaria narrativa se detiene y es sustituida por dilatadas reflexiones sobre el arte. Finalmente, sobre Dionisos, nos hace olvidar las intestinales críticas y con febre si se acerca con objetividad a esta obra. Belrose escribe que se trata de, cito, de una verdadera profesión de fe, la confesión de un amor irresistible por todo lo que está lejos, en el tiempo y en el espacio. Cierro cita. Además aplaude a Dominici por su trabajo de investigación y documentación que se evidencia en la novela sobre Grecia, aunque en ocasiones no deja de alejarse de un cuadro de costumbres. En las siguientes páginas expondré mi lectura sobre las diversas temáticas presentes en La tristeza voluptuosa. Y yo me voy a servir otro cafecito y a darle aquí a stop porque llevamos media hora. Acercamiento a La tristeza voluptuosa. Ahora, bueno, continuamos. Espero que la estén pasando bien con esta clase sobre esta novela un tanto olvidada, por supuesto eclipsada ante toda la luminosidad crítica que ha recaído sobre la narrativa de Manuel Díaz Rodríguez, que leeremos algo de él, por supuesto, y de Los Rotos,
y que vale la pena acercarnos a la tristeza voluptuosa, porque hay temas que podemos detectar en ella que aún hoy, 2021, podemos seguir leyendo nuestra narrativa. Y sobre todo aquellos que quieran o estén pensando en escribir narrativa, sé que en este curso y aquellos que lean o que vean este video y que lean mi ensayo en el futuro, conviene visitar, volver a nuestros orígenes, ser original, siempre lo he dicho, es ir a los orígenes. Bueno, eso lo dicen otros autores, pero bueno, sabe cómo es uno con las citas. Entonces, bueno, comenzamos esta otra parte, la segunda parte de, esta, de este ensayo académico. En las páginas de la tristeza voluptuosa hallamos características y tópicos que se ciñen a las inquietudes literarias de los autores que practicaron el decadentismo en el continente americano, un decadentismo, ya lo he señalado, deudo de las escuelas francesas, pero sobre todo, vuelvo a repetirlo, de la novela A Contrapelo de H.K. Huseman. Basándome en mi lectura y en lo ya acotado por otros autores que me preceden en el estudio de esta novela, precisemos pues los siguientes ejes temáticos como materia constante en el entramado de esta pieza narrativa de Dominici. Los enumero: psicologismo de Paul Bourget, el desarraigo finisecular, el hastío y la melancolía finisecular, el monólogo interior, la belleza, la soledad aristocrática, alejarse del mundo, hombre activo, hombre pasivo o meditativo, el viaje, novela de formación, ¿en dónde hallamos la patria? Una pregunta constante que se hacen los personajes. Y también, por último, la reformulación de la fe. Morfológicamente hablando, la novela acaricia las 45.000 palabras y se compone de 3 partes, a su vez divididas en varios capítulos. Estos carecen de título. He tomado el atrevimiento de titularlos no como una osadía intervencionista, sino más bien para guiarnos con mayor claridad esquemática a través de su composición, además de que procuré que cada uno de estos títulos provisionales resumiera el espíritu y la esencia de cada capítulo. Los capítulos, entrecomillados, corresponden a frases o diálogos. Esto lo van a ver, se los voy a dejar abajo en la descripción del video, también cuando lean este ensayo. Primera parte, capítulo 1. Aturdido de mirar tanta gente. Es una frase que hay en la novela, en ese episodio. Capítulo 2. ¿En dónde hallamos la patria? 3. Adiós nostalgias. Es un guiño a Javier Marías, escritor que me gusta muchísimo. 4. Picnic a las orillas del mar o del Marne. No sé pronunciarlo en francés, qué pena. Capítulo 5. La muerte de la madre. Capítulo 6. La tristeza continuada. Segunda parte. Nini Florence y el hombre que no amaba a las mujeres. 2. Nosotros lo creíamos muerto. Visita a Carlos Lagrange. 3. Nini y la barbarie, el nuevo país. 4. La zozobra y muerte de Iriarte. 5. Otra forma de melancolía. Tercera parte. Te mueres sin haber vivido. Otra frase que se dice en la novela, en un diálogo. Manual para acabar con la barbarie, uno de mis capítulos favoritos también. 3. La melancolía se conjura. Existencia artificial. 4. Doria decide morir. Bueno, esos son los capítulos y las partes pues, de esta novela.
Comencemos por esta primera parte de este apartado, de este segundo apartado, que he titulado Aturdido de mirar tanta gente. En el capítulo inicial se narra la llegada de Eduardo Doria a París y sin delaciones se nos presenta abrumado. Recuerda a su madre y este recuerdo lo lleva a pensar en el territorio que ha dejado en el continente americano. Ya lo extraña y presiente que encontrará cualquier excusa para regresar a él. Cito: pero su pobre madre continuaba aconsejándole, como en un loco deseo de salvar a su hijo y de llegar a verlo admirado y respetado en toda la comarca. Y ahora sonreía tristemente al ver los temores infundados de su viejecita. ¿Cómo imaginarse que él podría soportar la vida en esa gran ciudad por mucho tiempo? Cierro cita. ¿Un cafecito? Muy bueno. En el segundo capítulo de la primera parte, Doria continúa inmerso en una vaporosa nostalgia cuando descubre el café Chavet. Otro cafecito me provocó. Un territorio, este café Chavet, así como Chevet, ¿se acuerdan? El vehículo. Bueno, y si han visto la novela, si han leído la novela, ya saben a qué palabra me refiero. Un territorio en el que se siente cómodo, pues se considera un pedazo de América. Entiende entonces que la respuesta al lugar donde se encuentra la patria es ese café parisino. Y leemos la descripción de Dominici. Don Diego Hernández y Eduardo Doria entraron al café Chavet, uno de los más elegantes del barrio latino y cuya clientela era en su mayoría extranjera, preferido desde muchos años por los estudiantes americanos. Después del almuerzo, todos venían al salón del primer piso a tomar café, que el gerente decía ser legítimo de la América, traído expresamente para ellos. Y allí echaban sus partidas de billar, sin haber sacudido enteramente la indolencia del trópico, charlando y discutiendo sobre cualquier cosa, entre risas, charrasquillos e indirectas. Habían convertido el salón en un pedazo de América Latina, donde reinaba la fraternidad que sueñan por allá nuestros hombres de Estado, la generosidad propia de nuestra raza. Cierro cita. En este café se reencuentra con Carlos Lagrange, amigo de la infancia y personaje cardinal de la novela, quien ya lleva una vida estable en París, luego de estudiar literatura en Inglaterra. Ambos personajes visitan el Folies Bergère y la fascinación por el territorio nuevo empieza a socavar su nostalgia, a olvidarse un poco de su país. Esto ocurre una vez descubre que no está solo, que su amigo de la infancia también está allí, bajo el mismo cielo parisino. Hay una obra bellísima de Edouard Manet, Un bar de Folies Bergère, acompaña este texto. Y se las voy a enviar por el grupo de WhatsApp, y si estás viendo este video también puedes meterte en Google y apreciar esta imagen. Google es bastante generoso en cuanto a la obra de este pintor. Continúo. Tempranamente descubrimos que a Doria siempre le sucedía lo mismo. Él rechazaba las costumbres de su país, pero en cuanto hablaba con los extranjeros, se deshacía en alabanzas y en exageraciones, defendiéndolo todo como en un deseo desesperante por convertir su desorganizada república en una nación a la altura de la más civilizada. Una suerte de chauvinismo momentáneo, fugaz. El tercer capítulo es significativo y marcará un giro en la trama y un desmoronamiento en el ánimo de Doria. Se narra la muerte de su padre y el malestar de no llegar al último aliento.
Luego su madre, por otra parte, se erige Lagrange como probablemente el personaje más atractivo de la novela. Esta reflexiona sobre el rol del artista en su época, defiende a los artistas de su país por un lado y fenestra a la religión con hipótesis alocadas, contradictorias, a modo de una parodia a la intelectualidad. En este capítulo se manifiestan los indicios de la novela de formación referidos por Larrazabal Enríquez y ese viaje realizado y ese viaje soñado ya señalado por Maurice Belros, rasgo que cultivaron el modernismo, el decadentismo, en el que la máxima aspiración es tomarse un café en Europa y escribir, estar en contacto con esa verdadera y genuina belleza que se proclama en su narrativa. Fuera de Europa no hay consagración. Esto lo notamos plenamente en La tristeza voluptuosa, cuyos personajes han viajado por Europa, la han recorrido y evocan la vida de la colonia hispana en París. Una ciudad que ofrece una fuerza de atracción sobre los jóvenes intelectuales, artistas, médicos como Eduardo Soria, pues representa la capital cultural del mundo occidental y también la más alegre y podemos decir también voluptuosa, como el título de la novela. El cuarto es un capítulo fresco, de transición, de alivio costumbrista, aunque por instante la descripción del paisaje puede antojarse agotadora para el lector. Los protagonistas deciden irse a veranear a las orillas del mar y se narra el jugueteo entre las parejas, pero sobre todo el cortejo entre Eduardo Doria y Marieta, aunque ausente de humor, recuerda un poco a algunos de los relatos de Guy de Maupassant, este cuentista francés. En el quinto, Eduardo Doria se entera de la muerte de su madre y ahora sí la melancolía lo aplasta y por primera vez en la historia piensa en el suicidio. Recuerda sumido en una tristeza atroz momentos de su niñez. Ese desarraigo finisecular que menciono al inicio de esta parte se manifiesta en la tristeza voluptuosa con mayor agudeza. La emigración pareciera una necesidad, huir de un país golpeado por la barbarie, un país que se ha rendido ante la barbarie. La barbarie ha triunfado. Si Gallegos en su obra habla de la esperanza, Pedro César Dominici nos habla de la desesperanza. Llega entonces el momento de las mujeres fatales. Jorge Olivares cataloga un buen número de femme fatales en la novela modernista venezolana. Consuelo en Julián, Teresa Farías en Ídolos Rotos, Nini Florence en La tristeza voluptuosa. Representan una voluptuosidad destructora y el vicio. Sin embargo, para Belrose, París en La tristeza voluptuosa es la mujer fatal. La ciudad asume el rol de femme fatal. Conduce la transformación de sus personajes, seduce, embriaga, corrompe y destruye la voluntad de estos pobres hombres emigrados de un país sumido en la barbarie. Hacia el final, pese a que Eduardo Doria muere, Carlos Lagrange logra salvarse. Para Belrose, y esto es algo de interés, ambos personajes representan dos tendencias opuestas del alma del propio Dominici, la tendencia positivista y la tendencia decadente, nihilista. Carlos Lagrange, americano, con el linaje que enorgullecería al mismo Inca Garcilaso de la Vega, de madre peruana y padre francés, llega a comportarse como un desquiciado neurópata. Se desenvuelve con igual talento como músico y altanero. Tiene un pesimismo afinado, casi que profesional, tirando a fatalista. Lo justifica todo aludiendo a la fuerza irresistible del atavismo. Ante esto se afana en la búsqueda frenética de la voluptuosidad. Piensa que de esa manera podrá solventar su crisis existencial. Belrose comenta, cito, nacida de la tristeza, esa sed de voluptuosidad se convierte a su vez en fuente de tristeza por cuanto a un deseo satisfecho siguen otros deseos más tiránicos, creando así una espiral interminable. Cierro cita.
El amor de su esposa e hijo salvan a Lagrange del abismo en el que se hunde, y en una retórica lúdica con el contexto concibe un libro en el que esboza un proyecto para reconstruir América Latina. Paralelamente, Eduardo Doria sufre la muerte de su madre, evento que lo desequilibra y de a poco le desvanece el ánimo y la vitalidad. Como paliativo ante el dolor, se entrega desmesuradamente a los vicios. La existencia del protagonista a partir de ese momento transcurre entre la felicidad que le brindan los cuidados amorosos de Marieta, pero al mismo tiempo persiste con esa felicidad la tristeza atroz por el fallecimiento de la madre en la tierra patria. Citamos acá el fragmento de la novela. Esta criatura que yo amo tanto, tal vez mañana no tenga en mi alma reflejo alguno. Olvidarla es comenzar a morir con mi pasado. Ella, que me ha revelado una nueva vida, que ha hecho vibrar en mí ser células dormidas, cuya existencia yo nunca sospeché, ella, por quien yo he sufrido y amado, también está destinada a perecer en el incesante movimiento de las cosas. Cierro cita. Y termino con esta cita, la primera parte de este apartado. Nini Florence y el hombre que no amaba a las mujeres. Segunda parte de este acercamiento a la tristeza voluptuosa. Se abre la segunda parte de la tristeza voluptuosa y se retoma el catálogo turístico de locales parisinos. De igual manera, asume un rol importante la bailarina Nini Florence. Es la representación humanizada y sensual de París, la auténtica femme fatale, como diría Rose. Se le describe de este modo especialmente sugerente. Perdón. Delgada y bien formada, con su talle flexible, como un junco, Nini Florence era la gracia misma. En su cara vagaba incesantemente una sonrisa picaresca que era el tormento de los hombres que se le acercaban. Cuando reía de veras, sus dientes blancos y pequeños asomaban maliciosos a una boca grande de labios rojos y sensuales. Contaba apenas 20 años y sobre la escena parecía una muñeca. Con sus trajes muy cortos, sus enormes sombreros extravagantes de plumas colosales y sus zapatitos de raso con grandes tacones. Cierro cita. Y nuevamente, cuando aparece un nuevo amor en la vida de Doria, se suscita la muerte de un familiar. En este caso, muere su tío, el cual le hereda una fortuna. Ahora el camino hacia la deformación cuenta con presupuesto. Vuelvo con una cita de la novela. Pero Eduardo Doria, a medida que avanzaba en la vida refinada, se hacía más exigente en sus gustos y costumbres. Lo que años atrás constituía para él una felicidad, era hoy un placer baladí que lo dejaba en la más completa indiferencia. Vivía buscando nuevas sensaciones, pero éstas no permanecían en su organismo sino muy cortos días. Necesitaba que corriese siempre por su sangre una pasión fuerte que lo dominara y asediase sin descanso como a un enemigo que hay que perseguir y destruir. Cierro cita. En este fragmento apreciamos lo que pudiera definirse como un tratado de principios de Doria, probablemente el momento de mayor lucidez intelectual que presenta en la novela, justo cuando su vida se encuentra ante una bifurcación. Cito. Voy a poner así todo dramático. ¿Qué de extraño tendría que mi alma esté muerta desde años atrás y que yo crea vivir cuando únicamente estoy recordando lo que aconteció en mi vida afectiva y real de los siglos pasados? Y entonces es necesario recomenzar, buscar otra mujer a quien amar, a quien entregarse para no sentir el peso de la vida, echarse entre sus brazos como un náufrago sobre una barca salvadora, sin preguntar quién la dirige, ni a dónde va, ni por qué marcha.
Es la enemiga de la muerte y voy con ella hacia la vida, se decía. Sobre su seno encontraré de nuevo néctar para soportar el mundo en sus labios. Comprenderé que sí existo y que no sueño. Cierro cita. Ginny Florence tiene una personalidad voluble y desenvuelta, y esto lleva a que Doria tenga un ataque de celos. Ella lo llama salvaje, extranjero y pelea. Doria se olvida de la desigualdad de los sexos y la agrede. La bestialidad, lo primitivo, se revela en Doria. Ciertamente, el que lo hayan llamado salvaje desata en él instintos de barbarie, el mal que lo obligó a huir de su país tanto a él como a muchos. Se lo recuerda, le da como decir allí, en donde más le duele la herida. Lagrange, siempre sabio y consciente, le aconseja alejarse de la voluptuosa Ginny Florence, que su sola cercanía genera vértigos de goce e ímpetu moderado en el propio Lagrange. En la novela se especula, cito, si él no hubiera salido nunca de su pueblo, quizás a estas horas sería un buen médico, sin pasiones y sin vicios. Pero al llegar a París, su patria intelectual, la patria de su familia, de sus abuelos, se desarrollaron las tendencias enfermas heredadas de algunos de ellos, y ya él se consideraba incapaz de dominarlas y corregirlas. Se hereda el suicidio, la locura, la voluptuosidad, del mismo modo que se heredan la tisis y el cáncer. Cierro cita. Entre ambos amantes se suscita alguna variante del sadomasoquismo, por lo que Dominici se adelanta unos cuantos años a las 50 sombras de Grey, y de paso que narra infinitamente mejor estas escenas. En algo le gana a alguien Dominici. Lamentablemente, Picón Férez no llegó a leer este bestseller adolescente. Continuamos. Nini reflexiona sobre lo que experimentó durante la pelea con Doria, ser dominada salvajemente como un animal indomable. Se le revelan pasiones ocultas. Esto, de algún modo, representa cómo la barbarie es un instinto humano, no importa el espacio donde se suscite. Recordemos que París también ha sido escenario de las cruentas guerras que hemos leído pues, en los libros de historia. Ginny Florence se envicia con el maltrato administrado por Doria. Abro cita. Y ahora deseaba que la maltratasen con un látigo, con fuertes puñetazos, hasta sentirse extenuada con los huesos doloridos, para volver a experimentar sobre su carne perfumada aquellos calofríos extraños que tanto la habían hecho gozar y padecer. Y entonces pensaba horas sin treguas en su amigo y deseaba verlo para insultarlo y disputarse como dos vagabundos. Cierro cita. Y se inicia formalmente una relación que pasa del sadomasoquismo a lo tóxico, como diría Walter Rizzo. Sin embargo, Doria finalmente se harta de la voluptuosidad suministrada por el cuerpo y los favores de Ginny Florence y decide buscar una voluptuosidad más elevada, la muerte. Pero no cualquier muerte. Doria opta por una muerte digna de su condición de artista. Un suicidio que más bien recuerda una puesta en escena, una representación de su alma sensible. Maurice Penrose refiere así este momento de la trama. Mientras espera sereno la llegada de la muerte, bebe una copa de éter, señal suprema de distinción, siendo el éter el brebaje de las grandes sensaciones, el néctar pagano que daba la inmortalidad. Estas últimas frases pertenecen a Dominici, citadas por Penrose. Un cafecito. Muy rico.
Gracias. Ustedes también pueden tomarse su café allí, desde donde estén viendo este video. Me los imagino si están en 2021 aún, o en el futuro, tranquilos en su casa. Pero si están justamente a principios de 2021, en plena cuarentena. No sabemos hasta dónde estaremos confinados, hasta qué fecha, pero bueno, no paramos aquí en la Universidad Central de Venezuela desde casa, pues. Continúo. Entonces llegamos al capítulo que he titulado Otra forma de melancolía, capítulo de la novela de Pedro César Dominici, donde se evidencia el pesimismo, el hastío y esa melancolía finesecular. Doria pensaba en el suicidio obsesivamente, recreaba su muerte con la soltura de un compositor que busca la mejor melodía o un poeta que trata de atinar con la mejor metáfora. Su muerte debería ser, ante cualquier cosa, original. Lo que no hizo en el arte, lo que no hizo en su profesión, ahora lo va a hacer con el escenario que va a montar para morir. Un acto artístico. Por añadidura, se imaginaba a Lagrange sufriendo su partida, se imaginaba a Nini Florence sufriendo de miedo a estar sola, sin él. Su muerte repentina en medio de la calle, la llegada del comisario que registraba todos los bolsillos y que no encontrando papeles que probasen su identidad, hacía conducir el cuerpo a la morgue. Esta fantasía oscura lo sume en la nostalgia. Se dirige al baúl, a los escombros que constatan sus raíces, a sus certificados de identidad. Abro cita. Después de tomar el café, permisito, divino este café. Después de tomar el café, ocurriósele registrar unos viejos baúles llenos de cachivaches y papeles de familia encerrados en largos tubos de metal, que le habían enviado de su pueblo después de las desgracias acontecidas. Hizo traer los baúles al salón y allí pasó toda la mañana revolviendo y curioseando todo aquello, con mucha atención, deseando adivinar qué historia tendría cada objeto y pensando que era todo eso lo que quedaba del pasado de su familia. Aquellas suciedades metidas en grandes cofres que parecían urnas eran los restos de su familia. Cierro cita. Esto lleva a Doria a una disertación a medias ensayística de cómo la tristeza y la felicidad equilibran el mundo. Cómo se extingue una en la otra. Se reconoce como un ser que jamás había sentido una dicha plena, ni siquiera durante su tiempo en París, ni cuando se entregaba a las pasiones concedidas por Florence. Tercera parte de este segundo apartado. Te mueres sin haber vivido, lo he titulado. Previamente comenté en estas páginas el desmoronamiento mental y físico que sufriría el protagonista, de que la tristeza voluptuosa se trataba más de una novela de deformación que de formación. Pues bien, retomo las lecturas realizadas por Jorge Olivares, quien nos determina que la estructura de la novela cumple una lógica similar, y cito: la progresiva desintegración de Eduardo halla un paralelo en la organización de la novela, organización que constituye una especie de prefiguración formal. A medida que el protagonista avanza decididamente ya hacia la muerte, su disolución, en la tercera parte, los espacios de los capítulos 1, 3 y 4 de esta última parte de la novela pasan igualmente por un proceso de reducción, desintegración. Se va del campo, capítulo 1, a la ciudad, capítulo 3, para converger en el departamento de Eduardo, capítulo 4, donde el joven le pone fin a su existencia. Cierro cita. Doria se repliega, busca la soledad para desaparecer y reflexionar, aislarse para encontrar la salud de su espíritu.
consigue la dualidad, dialoga con su propia sombra en la playa desierta. Doria se adentra en su memoria y en las muertes de las que había sido testigo y de las que había leído. Presiente la muerte mientras evoca el pasado y otras playas, las de su tierra, la del país que ya no está y también la del Eduardo Doria que ya no está. El siguiente capítulo está dedicado al libro recién concluido de Lagrange, escrito por el mismo personaje, donde a modo de iluminado, de gurú, de politólogo, esboza una suerte de manual para acabar con la barbarie. Cito: destinado a propagar en la América Latina las ideas de la ciencia moderna, una onda de fortaleza y esperanza en la obra civilizadora de los hombres, y el destino de la humanidad flotaba entre sus páginas. Lagrange adelanta la célebre canción Imagine de John Lennon y justamente imagina un mundo utópico, sin guerras, sin luchas obreras. De felicidad imperecedera, donde postula un nuevo orden de gestión penitenciaria y religiosa. En el capítulo 3 se retoma la melancolía, el monólogo interior, la soledad aristocrática, que toma distancia de la sociedad y sus pasiones colectivas. En definitiva, Doria enloquece, vagabundea, persigue su pasado que se le escapó en el laberinto de su existencia. Doria comprende que la belleza y la felicidad absolutas, a donde quiera que se dirija, son lugares inalcanzables. Se formula cuestionamientos milenarios, sin respuesta. ¿Qué hago yo aquí? ¿Para qué nací? Tal y qué sé yo. Recapitula su vida en París mientras la muerte se le acerca de forma inevitable. Es su sombra. Cito: y los días caían lentamente en el tiempo como los golpes monótonos de un péndulo. De esta manera llegamos al capítulo 4, titulado por mí, Doria decide morir. Entonces este héroe decadente instala su propia escenografía y se marcha a vivir en la nada con el alma de las cosas. Pasamos pues ahora a las conclusiones decadentes. Y para agarrar energía me voy a tomar otro sorbito más de café. Ya restan pocas páginas y ya tenemos más de una hora. Sigamos. Conclusiones decadentes. Los personajes de la tristeza voluptuosa asumen el espacio del destierro geográfico con parsimonia, pero tampoco se les revela un destierro familiar de la nacionalidad de sí mismos, como la constatación de ese no reconocimiento de identidad. Sospechaban de antemano, solo que estaban lo suficientemente obnubilados ante el nuevo mundo que se les presentaba como para pensarse como individuos traspolados a un espacio ajeno que los desgarraría de a poco de su genuina esencia. La primera parte de la tristeza voluptuosa trata sobre el destierro familiar. La segunda parte corresponde al destierro nacional. Doria adopta la rutina parisina, se siente cómodo, descubre experiencias novedosas, impensables en el país de origen. La tercera parte es el destierro de sí mismo, de su alma y de su cuerpo, la muerte. Ahora es pertinente preguntarnos, además de un interés historiográfico y de estudio sistemático de la literatura venezolana, ¿por qué es importante volver a las páginas de la tristeza voluptuosa? ¿Qué hallamos en esta obra publicada hace más de 120 años que ayude a explicarme a Venezuela de hoy en día? A la Venezuela de hoy en día. ¿Qué me dice el alma de mi nación? ¿Qué me dice del alma de mi nación? Porque al fin y al cabo, la literatura, recordemos a Warren y Welleck en su libro Teoría de la Literatura, el dúo dinámico más famoso de la teoría literaria, que la literatura, decían ellos, así lo sostienen, es el alma de una nación. Hay un eco que aún persiste en nosotros de la sensibilidad del Homo venezolanus,
de finales del del siglo XIX. ¿Qué hemos heredado de ellos, así como Doria ha heredado del suicidio, la locura, la voluptuosidad de sus antepasados? Probablemente las claves para atinar con una respuesta persuasiva por los momentos se deslizan inocentemente, ¿o no? Fíjense, una película venezolana muy popular, pero que paradójicamente nos da luces de por qué debemos leer La tristeza voluptuosa y reflexionar sobre la tristeza voluptuosa. En Papita Manitos Tom, de 2013, versión venezolana y actual del drama shakespeariano Romeo y Julieta, el protagonista se pregunta: ¿qué tiene Venezuela que no tenga ningún otro país? ¿Qué es la venezolanidad? Obviamente desconoce la respuesta, pero intenta una aproximación y concluye que ciertamente ignora la respuesta, pero sabe que en Venezuela los amigos son para toda la vida. Eduardo Doria tiene un problema, no está en su país y su madre ha muerto. Un muy enrollado problema. Lo que conocía como felicidad y es algo que ya no existe. Solo le queda la muerte. ¿Y para qué les he hablado de todo esto? Pregunto. Aquí es donde entra el pensamiento de un hombre religioso, padre, de origen español, que habla sobre la familia venezolana. El núcleo familiar de los Doria se ha destruido. Al protagonista se le muere la madre y la madre es la conexión con la amistad. En la familia venezolana, una madre trata a los hijos de sus otras madres, sus comadres, nunca mejor dicho, como hijos propios. Por tal razón, cuando los hijos de estas se sientan a la mesa para compartir, tratan a sus amigos como hermanos. ¿Cómo está todo, bro? Y esta forma de ser la llevan a sus lugares de trabajo, a sus otros grupos sociales. Por algo, es más común escuchar en los saludos tratarse de hermano que de amigo. ¿Cómo estás, hermano? Amigo, muy rara vez uno le escribe a alguien por WhatsApp. Épale, bro, ¿qué más, bro? Son cosas más comunes de nosotros. En la actual Venezuela, el país se encuentra en total depresión. Todos, de algún modo, hemos perdido el vínculo con nuestros hermanos. De algún modo, el exilio, que es un tema, ya lo vemos, que ha acumulado muchísimas páginas en nuestra narrativa, ha minado los vínculos que hemos tenido. Por eso afirmo que el venezolano que se representa en la tristeza voluptuosa, ese homo convivus del que habla el padre Alejandro Moreno, tiene, pese a los 121 años que nos separan de la publicación de la novela, mucho en común con la tristeza actual del venezolano común, denominador de estos tiempos. El venezolano actual es un exiliado de sus vínculos y de sus rutinas que compartía con sus amigos, con sus hermanos, sus hermanos de mesa, de casa, de juego. Buscamos a toda costa ese lazo que perdimos, que antes nos hacía felices. Somos unos a Eduardo Doria tras la pista del café Bachet. Actualmente el país se encuentra en un diálogo inconcluso. El chavismo, la subversión del país vernáculo, con sus mitos, ya sabemos, Bolívar, Francisco de Miranda, y para usted contar. Por su parte, vamos a poner como ejemplo Empresas Polar, al mejor estilo de acción democrática. Ha sustituido de algún modo lo que han sido estos partidos tradicionales de la democracia representativa. Y de Gallegos, claro, nos habla del bárbaro civilizado, de que todos los trabajadores somos capaces de prosperar, más si trabajamos para Empresas Polar y tal. Ojo, no es una publicidad. Ojalá me patrocinara Empresas Polar. Entonces, ¿cómo es el hombre venezolano? El Homo venezolanus.
El alejamiento de Lagrange y Soria hacen ver esto en los momentos que visitan el Café Bachet, el simulacro de ese país abandonado, donde se reencuentran con la infancia, precisamente aquella que Doria recuerda con angustia febril y pena después de que se entera de la muerte de su madre. El varón de nuestro pueblo nunca se asume como hombre, siempre como hijo. Esta es su identidad. Esta es alguna de las conclusiones que el padre Alejandro Moreno Olmedo sostiene en la familia popular venezolana y que hemos convivido en un país con un modelo matricentrado desde antes de que existiéramos como república. Aunque el hombre mantenga el hogar o se le considere jefe de la familia, la madre es la que teje los hilos de sus hijos y los controla de alguna manera. Doria no es la excepción. Una vez muere la madre de Doria, éste quiere a su vez morir. De alguna manera pierde su identidad, yo lo había dicho. Doria, en su camino al suicidio, encuentra en Nini Florence la figura de una madre sustituta, una madre que le muestra, enseña, cría, apenas esta asoma una posible ruptura. Previamente, este rol le había tocado a Marieta, ¿se acuerdan? Este otro personaje femenino, quien no por casualidad lo llama niño malcriado. Qué joyita, como si lo hubiese puesto allí a propósito, con toda la intención, Pedro César Dominici. Única capaz de sustituir a ese otro imposible. Ese es el vínculo inevitable. La rigidez del vínculo se la da la necesidad. Ese y no otro es el vínculo necesitado por la madre. Ella por eso mismo lo hace necesitante a Doria. A partir de ese momento, Doria se adentra en el territorio de lo salvaje, de la barbarie. Agrede a Nini Florence y seguidamente perderá su identidad. De a poco lo veremos cómo se va diluyendo hasta convertirse en un hombre, un personaje que prefigura acaso a Lorenzo Barquero, a Teodoro Guillén, al pueblo entero que enloquece en Mene o a Wolfgang de la otra isla. Gracias por escuchar este podcast clase sobre la tristeza voluptuosa.